Bienvenidos a la Noche Infinita. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué temáticas te gustaría que exploremos en el futuro. Leemos cada mensaje con atención y siempre tomamos en cuenta sus sugerencias para los próximos relatos. Sin nada más que decir, comencemos. Trabajo como operador de tráiler desde hace más de 15 años. De esos que cruzan la República de punta a punta, sin importar si es de noche, si hay lluvia o si la carretera está rota como la madre de uno después del tercer divorcio. Estoy acostumbrado al cansancio, a las malas comidas y a dormir con un ojo abierto en estaciones de servicio que huelen a gasolina vieja y miedo. Pero nada, ni en los miles de kilómetros que he recorrido, ni en los tantos sustos que me he llevado, me preparó para lo que me pasó esa noche. Lo que les voy a contar no lo encuentro en los foros de camioneros ni en las noticias. Ni siquiera sé si alguien me va a creer. Yo mismo me repito que debió haber una explicación lógica, pero por más que le doy vueltas, lo único que tengo son 8 horas perdidas. 8 malditas horas que no sé dónde estuve ni qué pasó conmigo. Todo comenzó en el libramiento de Matehuala, en San Luis Potosí. Eran más o menos las 9 de la noche cuando pasé por la caseta. Llevaba una carga de electrodomésticos desde Monterrey rumbo a Puebla. No era una ruta complicada, ya la conocía bien. La empresa nos tenía prohibido detenernos en ciertos tramos porque en esa zona han asaltado hasta a convoyes escoltados. Así que la idea era pasar lo más rápido posible por esa parte, cargar diésel en una gasolinera segura y descansar unas 3 horas antes de seguir. Lo extraño empezó poco después de dejar la última parada. Había apagado el estéreo porque me dolía la cabeza y solo tenía las luces del tablero como compañía. No había mucho tráfico, solo algunos trailers que pasaban en sentido contrario y uno que otro coche que me rebasaba a toda velocidad. El primer detalle que noté fue un letrero, uno de esos que indican los kilómetros faltantes para el próximo pueblo. San Ciro de Acosta, 35 kilómetros, decía. Lo vi claramente, pero 10 minutos después vi otro que decía lo mismo y no me pareció tan raro. Pensé que quizá había otro acceso o que me estaba confundiendo, pero cuando lo vi por tercera vez, ya con el reloj marcando las 10:20, algo no cuadraba. El GPS seguía marcando la misma distancia recorrida, pero la hora avanzaba. A los pocos minutos me dio sueño, y eso sí fue raro, porque yo llevaba buen descanso. Me empecé a sentir pesado, como si los brazos me pesaran más de la cuenta. Pensé que era cansancio acumulado y decidí detenerme en un paradero a la orilla del camino. Tenía 2 postes de luz y un letrero oxidado que decía "Punto seguro, descanso de operadores". Me estacioné, apagué el motor y puse la alarma del celular para las 12 en punto. No pensaba dormir más de 1 hora. Y ahí se acaba todo. Lo siguiente que recuerdo es despertar con el sol pegándome en la cara, con el motor apagado y sin señal en el teléfono. Lo primero que vi fue la hora, 8:14 de la mañana. 8 horas, 14 minutos desde que cerré los ojos, pero lo que me encendió todas las alertas fue que estaba en otro lugar. No era el mismo paradero. La terracería tenía huellas distintas, el entorno era más árido, y lo más raro, no había señal de ningún poste de luz ni rastro de un letrero de descanso. Era como si alguien hubiera movido mi tráiler mientras dormía. Pensé que me habían robado la carga, pero todo estaba cerrado. El sello de seguridad seguía intacto. Bajé rápido, revisé alrededor. No había nada ni nadie. Solo un terreno plano, sin árboles, con maleza seca y un sol que ya calentaba como si fueran las 2 de la tarde. Volví a la cabina y traté de recordar algo, lo que fuera, una conversación, una llamada, un sonido, pero no había nada, ni un maldito sueño, ni una imagen borrosa, solo el apagón. 8 horas perdidas, me sudaban las manos. Revisé el GPS de la unidad, pero no tenía registro entre las 10 y la mañana, literalmente como si el sistema se hubiera reseteado. Decidí manejar hacia la autopista. Al poco rato encontré una gasolinera y entré buscando gente. Pregunté en la tienda por la ubicación exacta. Me dijeron que estaba a menos de 15 kilómetros de Villa Hidalgo.
Eso era imposible. Me había desviado más de 100 kilómetros de mi ruta original. Llamé al supervisor. Le conté que había tenido un desperfecto y que me había desviado un poco buscando ayuda. No podía decirle la verdad. Me pedirían el antidoping, me suspenderían y con suerte solo perdería la ruta. Con mala suerte me correrían por sospechas de que estuve involucrado en algo turbio. Y eso fue lo primero que me pasó por la cabeza. ¿Y si sí estuve? ¿Y si me usaron para algo? No quise pensarlo, pero cuando llegué al siguiente retén de la Guardia Nacional, ya no pude ignorarlo. Uno de los elementos me pidió los papeles de la unidad. Otro se acercó al copiloto y empezó a inspeccionar con linterna. Me preguntaron de dónde venía y si había tenido alguna parada no programada. Dije que no. Todo normal. Entonces uno de ellos me mostró una libreta. ¿Reconoces esto? Era una bitácora de ruta. Tenía anotaciones con letra que no era la mía. Fechas, lugares, nombres. Pero lo que me sacudió por dentro fue la página del día anterior. Decía, punto seguro, zona 3. Contacto a las 2:22. Transferencia completa. Negué con la cabeza, como si eso bastara para negar la realidad. Eso no es mío, dije. El oficial me miró fijo. No parecía sorprendido. ¿Sabías que desde hace 3 semanas han desaparecido al menos 6 unidades de carga entre Matehuala y Villa Hidalgo? Todos reaparecen con el chofer intacto, sin rastro de violencia, pero ninguno recuerda lo que pasó en el lapso perdido. Tragué saliva. Sentí un temblor en la mandíbula. Me quedé mudo. Vete con cuidado, operador. No es la primera vez que alguien amanece sin saber cómo llegó a un lugar, dijo el oficial, y me devolvió los papeles. Manejé las siguientes horas con el corazón en un puño. No comí, no hablé con nadie. Cuando llegué al centro de distribución en Puebla, entregué la carga y fingí estar enfermo. No aguantaba ni verme al espejo. Cada vez que cerraba los ojos, solo veía el reloj del tablero marcando las 10:20, y luego el vacío. Esa noche me hospedé en un hotel cerca de la central. Apagué mi teléfono, cerré cortinas y dormí como no lo había hecho en años. Pero no porque estuviera tranquilo, sino porque estaba exhausto de fingir que no estaba aterrorizado. Desde ese día no he vuelto a cruzar ese tramo. Cambié de rutas. Me volví más paranoico. Reviso el camión 3 veces antes de cada viaje. Instalo cámaras, GPS, todo. Pero lo más extraño vino después, casi 2 semanas más tarde. Una madrugada me despertó una notificación. Era un archivo de voz enviado desde un número desconocido. Dura solo 13 segundos. Al principio solo hay ruido, luego se escucha una voz muy baja, masculina, como si hablara con alguien más. Está limpio, no recuerda nada. Continuar con el protocolo. Borré el archivo al instante y con él la poca paz que me quedaba. No sé qué pasó en esas 8 horas. No sé si fui parte de algo que no debería existir. Lo único que sé es que lo que me robaron no fue tiempo, fue certeza. Y desde entonces, nada me ha vuelto a parecer normal en esta carretera. Me llamo Vicente. Manejo tráiler desde hace más de 20 años. He cruzado media república transportando desde garrafones de agua hasta maquinaria pesada. El camino es mi vida, pero también mi condena. No hay nada más solitario que una carretera vacía a las 3 de la madrugada con solo las luces del tablero iluminando tu cara y un radio que cruje más que canta. Aquel viaje empezó como cualquiera. Salí de Monterrey rumbo a Puebla con una carga de electrodomésticos que tenía que entregar antes del lunes. Era viernes por la tarde y llevaba buen tiempo. Mi plan era cruzar San Luis Potosí esa noche, dormir un par de horas en una pensión segura y seguirle al amanecer. Pero las cosas no salieron así. A eso de las 9, poco antes de llegar a Matehuala, empecé a sentir el cansancio pegándome en el cuerpo. Ya llevaba más de 8 horas al volante. Decidí parar en una gasolinera a echarme un café y estirar las piernas. Mientras llenaba el termo, vi a un muchacho parado junto a las bombas. No tendría más de 30 años, ropa sencilla, mochila al hombro. Me miró directo,
como si supiera que yo iba a detenerme. Se acercó despacio. «Buenas noches, jefe. ¿No va para el sur, a Puebla o Veracruz?», preguntó con voz tranquila. Desconfié, como todo trailero viejo. No es que uno sea mala onda, pero en la carretera hay más riesgos que confianza. Aún así, algo en su tono, o tal vez en la forma en que me miró, me hizo asentir. «Puebla», le dije, «pero no subo a nadie». El chavo asintió, sin insistir. Se alejó un par de pasos, como resignado, y se sentó en la banqueta a mirar la nada. Yo me subí al tráiler, listo para seguir. Pero antes de arrancar, miré por el retrovisor. Seguía ahí, con los codos en las rodillas, como si no tuviera a dónde ir. El frío empezaba a bajar fuerte y yo, no sé qué demonios me pasó, pero bajé la ventana. «Súbete si quieres», dije, sin mirarlo. «Pero no hablas, no fumas, y si te pones raro, te bajas». No respondió nada. Se subió con calma, se abrochó el cinturón y guardó silencio. Yo tampoco dije nada. Pusimos música de fondo, una estación de banda medio mal sintonizada. Él solo miraba por la ventana, como si supiera exactamente dónde estábamos todo el tiempo. Después de unos 20 kilómetros, empecé a notarlo. No hablaba, no movía el cuerpo, ni siquiera parpadeaba mucho. Le ofrecí un poco de café, lo negó con la cabeza. Pensé que estaría dormido, pero no. Cada tanto, giraba ligeramente el cuello y me observaba, sin expresión. «¿A qué parte de Puebla vas?», le pregunté, por sacar plática. «Donde usted me deje está bien». Eso me encendió una alarma. Nadie dice eso, no en esa ruta. Le eché un vistazo. Sus manos estaban sobre sus piernas, perfectamente alineadas. No tenía sudor, ni frío, ni hambre. Parecía ausente. Me dio un escalofrío, pero me lo guardé. Una hora después, pasamos por un tramo sin señal. Todo estaba oscuro, sin postes ni luz de luna, y mi único apoyo era la línea blanca que desaparecía bajo el parabrisas. Fue entonces que él habló de nuevo. «¿Usted ha escuchado de la curva del ahorcado?». Lo miré rápido. Su voz ya no sonaba casual. Sonaba como si contara algo que no le pertenecía. «No», dije, aunque el nombre me sonaba. «¿Dónde queda?». «Ahí delante, después del siguiente puente. Antes era recta. Luego, en los 90, un trailero se estampó contra una pipa. Murieron calcinados. Desde entonces, varios choferes han volcado ahí. Algunos juran que ven a alguien parado en medio del camino. Si no frenas, lo atropellas. Si frenas, no lo cuentas». Me incomodó. No por la historia, sino por cómo la contó. Como si lo supiera de memoria. Me reí, para romper la tensión. «¿Y tú cómo sabes tanto?». «Porque yo estaba ahí», dijo, y lo dijo sin voltear. Tuve que mirarlo. No había sonrisa, no había sarcasmo, solo su rostro iluminado por el reflejo del tablero. Me estaba diciendo eso como si contara qué desayunó. «¿Tú ibas manejando?». «No, yo iba de copiloto». La garganta se me cerró un segundo. Cambié de carril para rebasar un tráiler lento. El viento movió la caja y tuve que sujetar fuerte el volante. Miré de nuevo al chavo. Su expresión era la misma, neutra, casi muerta. Quise preguntarle más, pero algo en mi estómago me decía que no, que mejor me callara y lo dejara en la próxima caseta. Pero entonces, al pasar el puente que mencionó, vi la curva, amplia, peligrosa, con una barda de concreto rota al fondo. Frené un poco por seguridad y en ese momento él habló otra vez. «Aquí fue». No me lo dijo como un dato, me lo dijo como quien recuerda su propia tumba. Sentí la piel erizándose. Cuando quise mirarlo otra vez, ya no estaba. El asiento del copiloto estaba vacío. No hubo puerta abierta, ni ruido, ni sombra. Solo vacío. Pisé el freno. Me detuve al lado de la carretera y bajé en chinga. Revisé todo, la cabina, el camarote, hasta debajo del asiento. Nada. El aire estaba helado y un olor extraño, como a quemado, se colaba por las rendijas. Volví a subir temblando y entonces lo noté. Donde él había estado sentado,
El cinturón de seguridad estaba abrochado, pero chamuscado, como si hubiera sido expuesto a un fuego intenso. El asiento tenía una marca negra, como si alguien se hubiera desintegrado ahí. No recuerdo bien cómo llegué a San Luis. Manejé casi en automático, sin detenerme, sin mirar atrás. Me encerré en una pensión y no salí hasta que amaneció. Cuando llegué a Puebla, entregué la carga como siempre. Nadie me creyó, ni mis compañeros, ni el supervisor, ni mi esposa cuando le conté por teléfono. Desde entonces no vuelvo a subir a nadie, ni a mujeres, ni a ancianos, ni a chavitos con cara de buenos. No importa si es de noche o de día. El copiloto que recogí aquella noche me enseñó algo. No todo lo que parece humano lo es. A veces, lo que se te sube a la cabina no busca transporte, busca compañía eterna. Y yo, por suerte, no fui su elegido. Me llamo Ignacio Castañeda, pero en la carretera todos me conocen como El Nacho. Llevo más de 20 años recorriendo el país sobre un tráiler de doble remolque, transportando carga desde la frontera con Texas hasta los puertos de Veracruz. He cruzado tantos kilómetros de asfalto que podría narrar mi vida en nombres de casetas y curvas peligrosas. Pero si hoy estoy escribiendo esto, no es para hablar de mi trayectoria. Es para contar lo que ocurrió en la carretera 40 entre Torreón y Durango, una noche que me dejó cicatrices que ni el tiempo ha podido borrar. Todo empezó con un contrato nuevo. Era mediados de marzo y el calor ya comenzaba a sentirse en el norte. Yo venía de dejar una carga en Monterrey cuando me hablaron por radio. Una empresa nueva, Logística Fénix, buscaba transportistas independientes para mover una serie de contenedores con maquinaria usada hacia el sur. Pagaban bien, en efectivo y sin demasiadas preguntas. Me ofrecieron 2 viajes consecutivos, casi 80,000 pesos. No lo pensé mucho. El primer viaje fue tranquilo. Cargué en Gómez Palacio, crucé por la Libre hasta Zacatecas y entregué sin contratiempos. Volví a los pocos días para el segundo viaje. Fue entonces que noté algo raro. La carga venía sellada con cinta industrial negra y en lugar de los típicos documentos, me dieron una hoja con un simple código QR y la dirección de entrega escrita a mano. Carretera Federal 40, kilómetro 137, desvío hacia el ejido San Miguel, Durango. ¿Y esto qué es?, pregunté. Maquinaria para reciclaje, viejo, me dijo el tipo que coordinaba las cargas, un tal Elías, con cara de burócrata cansado. Pero no la puedes abrir, no por seguridad, sino por garantía. Llega sellada, se entrega sellada. ¿Estamos? Me pareció raro, pero el dinero ya estaba pactado. Le puse seguro a las puertas del remolque y salí esa misma tarde, esperando dormir en algún parador antes de entregar. La carretera estaba vacía. Lo primero que me pareció extraño fue que nadie más llevaba carga ese día. En tramos como ese, es común cruzarse con otros traileros, sobre todo al anochecer. Pero no, en más de 2 horas de camino no vi ni un solo tráiler, solo pickups viejas y algún sedán oxidado. Ni siquiera patrullas federales que suelen andar cerca de los tramos con asaltos frecuentes. Cerca del kilómetro 120, un tipo en una moto se me emparejó por unos segundos. No llevaba casco y me miró con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Luego aceleró y desapareció en una de las curvas. No le di importancia, pero empecé a tener una sensación rara, como si algo me estuviera vigilando. A las 9 de la noche llegué al punto marcado. Era un camino de terracería que se abría hacia el monte. Dudé. El lugar estaba completamente oscuro. Ni un poste de luz, ni un alma. Solo el canto de los grillos y el zumbido del motor encendido. Pensé en esperar hasta el amanecer, pero tenía instrucciones claras. Entregar esa noche. Si no, se cancelaba el pago. Así que entré. La brecha era angosta y me obligó a manejar con cuidado. Tras 15 minutos de avanzar entre árboles secos y polvo, vi unas luces en el horizonte. Era una especie de bodega, grande, con láminas oxidadas y sin letreros visibles. Solo una pequeña caseta al frente.
2 hombres me esperaban. Me detuve, bajé la ventanilla y uno se acercó. ¿Traes la carga de Fénix?, preguntó sin presentarse. Asentí. Me pidió los papeles, los escaneó con su celular y sin más rodeos me indicó dónde estacionarme. El otro tipo se subió al montacargas y comenzó a abrir el remolque. Yo me bajé a estirar las piernas, pero el primero me detuvo con una mano firme en el pecho. «Tú no te muevas, compadre. Aquí solo observas». Obedecí. Vi cómo bajaban los contenedores. No eran de maquinaria, eran demasiado largos, como ataúdes de metal, y al bajarlos, los tipos usaban guantes quirúrgicos. Me pareció exagerado, pero no dije nada. Justo cuando terminaron, se me acercó uno con una bolsa. «Aquí está tu pago, contado. Pero escucha bien, no vuelvas a decir que viniste aquí. Y si alguien te pregunta, recogiste la carga en San Luis y la entregaste en Veracruz. ¿Entendido?». Asentí. No era la primera vez que trabajaba con gente que se movía entre legal e ilegal. No me sorprendió. Subí al tráiler y regresé al camino principal. Todo se fue al carajo media hora después. Ya iba de regreso rumbo a Durango cuando vi una camioneta blanca parada a un lado del camino con las intermitentes encendidas. Estaba en una curva peligrosa, así que reduje la velocidad. Justo al pasar, vi que había alguien dentro, o más bien, varios. Pero había sangre en el parabrisas. Frené en seco. No sé por qué lo hice. Pura estupidez. Bajé del tráiler y me acerqué. La puerta del conductor estaba entreabierta y lo que vi me revolvió el estómago. 3 cuerpos amontonados, con la garganta cortada. Eran los mismos 2 tipos que me habían recibido en la bodega. Y el tercero era Elías, el coordinador. Vomité ahí mismo. No había señal. Regresé al tráiler temblando. No sabía si llamar a la Guardia Nacional, huir o esconderme. Pero antes de decidir, escuché algo. Otro motor. No venía por la carretera, sino por la terracería. Apagué las luces y me tiré al suelo, detrás de la cabina. Era otra camioneta, negra, sin placas. Se detuvo junto a la escena y de ella bajaron 3 personas armadas. No llevaban uniforme, pero se movían con precisión. No eran rateros de camino, eran profesionales. Se acercaron a los cuerpos, los revisaron y uno sacó una bolsa igual a la que me habían dado a mí. «Esto es lo último», dijo uno de ellos, con tono molesto. «No puede haber más testigos». Se miraron entre sí. Uno de ellos señaló la carretera. «El chofer, el de la carga». Mi corazón dejó de latir por un segundo. Me arrastré como pude hasta el tráiler y me metí de nuevo en la cabina. Encendí el motor sin luces y aceleré en reversa, rezando por no volcar. Una vez en el asfalto, pisé el acelerador como nunca antes en mi vida. No me importaba nada. Solo quería llegar a una ciudad, a un lugar con gente, con luz, con cámaras. La camioneta me siguió. Durante 20 minutos conduje a más de 130 por hora por una carretera donde eso es sentencia de muerte. Pasé 2 curvas casi de lado, pero la camioneta me venía pisando los talones. Vi un retén abandonado y giré bruscamente hacia la izquierda, metiéndome por un camino viejo de terracería. La camioneta pasó de largo. Apagué el tráiler y me escondí ahí, con el corazón latiendo como tambor de guerra. No sé cuánto tiempo estuve así, quizá 1 hora, quizá 2. Cuando por fin volví a encender el motor y salí al asfalto, ya era casi el amanecer. Llegué a un retén de la Guardia Nacional poco antes de Durango. Les conté lo básico. Vi una escena del crimen, me siguieron, escapé. No dije lo de la carga, ni lo del dinero. Ellos se mostraron atentos, tomaron mi declaración, pero cuando les dije el nombre de la empresa, uno de los guardias intercambió miradas con otro. Logística Fénix, repetí. Lo apuntaron en su libreta, pero no me preguntaron más. Me dijeron que mejor no volviera a pasar por ahí. Desde ese día, no he vuelto a aceptar entregas sin documentos completos. Cambié de ruta, cambié de radio y cuando puedo, me estaciono en los mismos lugares de siempre, con los mismos traileros de confianza.
Cada vez que veo una camioneta blanca o negra acercándose por el retrovisor, me sudan las manos. No sé qué transporté esa noche, ni qué secretos quedaron enterrados en esa bodega, pero sé que los hombres que murieron sabían algo, y sé que alguien más los mató para que no hablaran. Y yo sigo vivo porque me callé. Pero cada que duermo en el camarote del tráiler y cierro los ojos, veo esa camioneta en el retrovisor, acercándose, como si aún me estuviera buscando. Soy trailero desde hace más de 20 años y he recorrido casi todas las carreteras de este país. He dormido en mi cabina más veces de las que he dormido en una cama. He probado tacos en pueblos que no salen ni en el mapa y he visto el amanecer desde el parabrisas cuando muchos apenas están cerrando los ojos. He vivido de todo, pero hay una cosa que aprendí tarde, casi muy tarde. Nunca tomes el último desvío, ese que parece un atajo, cuando ya vas tan cansado que el volante se siente como una losa. Todo pasó hace unos meses, en mayo, cuando el calor pega con ganas y los neumáticos parecen derretirse sobre el asfalto. Me tocó una ruta larga, desde Manzanillo hasta Monterrey. Ya conocía el camino, subes por la costa, cruzas Guadalajara, luego Zacatecas, y de ahí agarras hacia Saltillo antes de entrar al monstruo regio. Pero en esa ocasión hubo una serie de accidentes sobre la autopista, uno tras otro, y el tráfico era insufrible. Me avisaron que todo estaba detenido cerca de Fresnillo y que podía agarrar un desvío por una carretera estatal que pasaba por un municipio llamado San Juan del Retiro. Nunca lo había escuchado en mi vida, pero supuestamente conectaba con la Federal 36, que luego se empalmaba con mi ruta original. El GPS lo marcaba como viable y el operador por radio me dijo que varios ya lo habían tomado. Eran casi las 2 de la madrugada y llevaba más de 16 horas manejando. Solo quería avanzar, dormir en la terminal de Escobedo y dejar la caja antes del mediodía. Tomé el desvío. Al principio, la carretera era aceptable. Pavimento viejo, sí, pero con señalamientos y sin baches. Pasé un par de rancherías, algunos perros vagos y una gasolinera cerrada con su único foco parpadeando como si alguien lo soplara desde adentro. La señal del celular se perdió en cuanto salí de la autopista. Lo esperé, no me preocupó. En esa parte del país es normal. Después de unos 40 minutos, el camino comenzó a estrecharse. No había alumbrado público, solo mis faros y un silencio tan pesado que hasta el motor sonaba distinto. Había curvas cerradas, señalización oxidada y cada vez menos indicios de que alguien pasara por ahí con frecuencia. Entonces vi el primer tráiler. Estaba orillado, completamente apagado, sin luces de emergencia, sin conos, sin nadie a la vista. Pensé que era raro, pero no inusual. A veces se descomponen o los conductores se quedan dormidos esperando ayuda. Lo que sí me extrañó fue que no tenía placas, ni logos de empresa, ni un solo distintivo. Era como un tráiler genérico, de esos que ves en las películas viejas. Seguí avanzando. A los pocos kilómetros, otro. Igual, orillado, sin luces, sin placas, como si lo hubieran abandonado. El corazón me dio un pequeño vuelco, pero me obligué a pensar con lógica. Tal vez lo usan como almacén, me dije, o como punto de relevo. El tercer tráiler me obligó a frenar. Estaba justo en medio de la carretera, atravesado. No había forma de rodearlo. Lo primero que pensé fue en dar reversa y buscar una salida, pero en esa zona no había acotamiento. Solo la cinta asfáltica y un terraplén de tierra suelta. Apagué el motor, encendí las luces interiores y tomé la linterna. Me bajé con cautela. La noche estaba en silencio absoluto. Ni grillos, ni viento, ni el crujido típico de la maleza. Solo el zumbido eléctrico de mi linterna y mis propios pasos sobre el pavimento caliente. Me acerqué al tráiler. Era igual a los otros, gris, sin logos. Las llantas estaban cubiertas de polvo viejo. Tocaba la puerta del conductor y no había respuesta. Miré por la ventanilla. Estaba vacía. Y entonces lo noté. La cabina tenía marcas en la puerta.
como si alguien hubiera intentado forzarla con desesperación. Rayones profundos, casi a la altura de los hombros. Bajé la linterna. Ahí fue cuando lo vi. En el suelo, a unos metros del tráiler, había un zapato. Solo uno, usado, con el calcetín adentro. Y a un lado, una mancha oscura en el pavimento. No era sangre fresca, pero tenía ese color negruzco que solo dejan los líquidos que se filtran por días. Me puse tenso. Di un paso atrás. Todo mi cuerpo me gritaba que subiera de nuevo al camión, diera marcha atrás y me regresara por donde vine. Pero estaba atrapado. No había espacio para dar vuelta. Volví a la cabina, prendí el motor. La caja tembló como si algo se hubiera movido dentro de ella, pero sabía que estaba vacía. Cerré las puertas con seguro y apagué las luces para no llamar la atención. A los 5 minutos, lo vi. Desde el retrovisor, una figura salió del costado del tráiler abandonado. No caminaba. Se movía agachado, como si supiera que alguien lo observaba. Tenía algo en la mano, no distinguí qué. Tal vez una lámpara, tal vez un tubo. Se acercó a mi tráiler y se quedó justo fuera del ángulo de visión de los espejos. No se movió por un rato. Mi respiración se volvió agitada. Toqué el claxon una vez, como advertencia. Nada. Entonces encendí el motor y metí reversa con cuidado, usando solo las luces traseras. Tenía que alejarme, aunque fuera de a poco. En ese momento, algo golpeó la caja. El sonido fue seco, como si un objeto metálico hubiese rebotado contra el costado. Luego otro golpe. Y otro. Salían de distintos puntos, como si varias personas estuvieran golpeando la caja al mismo tiempo. Metí primera y traté de empujar el tráiler bloqueado. El motor rugía, pero no se movía. Era demasiado pesado. Las llantas de mi camión patinaban. El sudor me escurría por la frente, los dientes apretados. Cerré los ojos y empujé el pedal hasta el fondo. Algo se rompió. El tráiler frente a mí cedió levemente, lo suficiente para abrir un espacio por el terraplén. Giré con fuerza y la parte trasera de mi caja se ladeó, rozando los arbustos y levantando polvo. Las llantas traseras patinaron, pero logré enderezarme, y entonces salí disparado. Conducía como un loco, las curvas se desdibujaban, las señales eran solo manchas en la periferia. No sé cuánto tiempo pasó, pero finalmente llegué a un retén federal. Me detuve de golpe. Bajé, temblando. Los oficiales me vieron como si estuviera borracho. Les conté lo que había pasado. Uno de ellos, un tipo de bigote espeso, me escuchó en silencio. Luego me ofreció agua. Ese desvío está clausurado desde hace 3 años, me dijo. Hubo un grupo de robacamiones que emboscaban a los conductores. Muchos no lo contaron. Pero había otros tráileres, balbuceé. Estaban ahí. Sí, dijo. Los cuerpos nunca aparecieron, pero los camiones, algunos sí. No hice más preguntas. Me escoltaron hasta una gasolinera en Concepción del Oro. Ahí dormí por primera vez en 30 horas. Desde entonces, cada vez que alguien menciona San Juan del Retiro, siento un vacío en el estómago. Y cada vez que un trailero me dice que va a tomar un atajo para llegar más rápido, solo le digo una cosa. A veces, lo más recto también es lo más seguro. Porque en esas carreteras olvidadas por el gobierno, donde ni la Guardia Nacional entra, hay rutas que no aparecen en los mapas y desvíos que te llevan a sitios de los que nadie vuelve a hablar. Yo regresé, pero otros no tuvieron esa suerte. Yo no era trailero de toda la vida. Antes fui ayudante de albañil, luego chofer de combi en el Estado de México y después chofer de pipa de agua en la colonia Chalma, allá por Tlalnepantla. Pero el día que me ofrecieron manejar un tráiler de doble caja con carga rumbo a la frontera, no lo pensé demasiado. La paga era buena y aunque el recorrido era largo, no me preocupaba. Ya había manejado en peores condiciones. El viaje comenzaba en Tultitlán, saliendo de una bodega con cámaras hasta en el techo. Tenía que llevar una carga confidencial a un centro de distribución en Monterrey. Según me dijeron, eran equipos electrónicos. Pero lo raro vino desde el principio.
Me pidieron que no abriera el remolque por ninguna razón y que tomara un camino en particular, evitando ciertos tramos de carretera. Me lo dijo un tipo alto, vestido de traje, que parecía más contador que gerente logístico. Hablaba bajito, siempre mirando hacia atrás. Si algo pasa en el camino, tú solo avísanos por este número. No marques al seguro, no llames a la Guardia Nacional, me dijo. El número estaba escrito en un papel amarillo con tinta roja. Yo no pregunté nada. Aprendí hace tiempo que cuando alguien paga bien y pide discreción, lo mejor es no meter las narices donde no te llaman. Salí de la bodega a eso de las 9 de la noche. Prefería manejar de noche. El tráfico baja, el calor se va y las carreteras se sienten más tranquilas, aunque más solitarias también. Pasé la caseta de Tepotzotlán, tomé la México-Querétaro y me preparé mentalmente para las 15 horas de trayecto. Me acompañaba mi termo con café, mi música norteña de siempre y un antojo de llegar cuanto antes. Pero a eso de las 2 de la madrugada, cerca de San Luis de la Paz, algo raro pasó. El remolque se empezó a sentir más pesado, no como si la carga se hubiera movido, sino como si alguien más hubiera subido. Lo sentí en el eje, en la manera en que el volante reaccionaba. Aceleraba y se sentía más lento de lo normal. Me detuve a un costado de la carretera, en una de esas zonas de descanso para transportistas. Apagué el motor y bajé. No tenía permitido abrir la caja, pero sentí la necesidad de revisar los sellos. Los candados seguían en su lugar, pero uno de los precintos, los de plástico numerado, estaba un poco flojo, como si lo hubieran forzado sin romperlo. Eso me hizo desconfiar. Me asomé por debajo del remolque con mi lámpara. No vi nada raro, al menos no al principio, pero al caminar hacia la parte trasera, escuché un sonido seco, como un golpe sordo dentro del remolque. Me quedé congelado. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, sin esperar respuesta. Nada, ni un susurro. Solo el viento de la madrugada silbando entre los matorrales y el rechinar de la estructura metálica por el calor acumulado del día. Pensé en llamar al número del papel, pero en cuanto lo saqué de la guantera, me di cuenta de que estaba mojado. Sudado, tal vez. No lo recordaba así. Lo raro fue que al extenderlo, no había ningún número. La tinta se había desvanecido por completo. Solo quedaba el papel amarillo, manchado como si lo hubieran dejado en el suelo de un taller. Encendí el motor otra vez y seguí adelante. Pero ya no era lo mismo. Tenía la sensación constante de que alguien iba detrás, dentro del tráiler, caminando con cuidado para no hacer ruido. No podía dejar de mirar los retrovisores, como si en cualquier momento fuera a aparecer una silueta tras los vidrios. Una hora después, paré en una gasolinera en la salida de Matehuala. Necesitaba estirar las piernas y tomar aire. Mientras llenaba el tanque, vi que el tráiler se movía ligeramente, como si alguien lo hubiera empujado desde dentro. Me acerqué y puse la oreja contra la lámina de la caja. Escuché una respiración, lenta, fuerte, como la de un animal grande o de un hombre dormido. Ahí sí me entró el pánico. No sabía qué hacer. Si llamaba a la policía, me iban a joder por abrir carga cerrada. Y si lo ignoraba, podría estar metido en algo peor. Traficantes, migrantes, armas, quién sabe. Decidí hacer lo que ningún chofer quiere admitir. Abrí la caja. Metí la ganzúa en el candado como me enseñaron años atrás, y al abrir, lo primero que me golpeó fue el olor. No era a muerte, no aún, pero sí algo rancio, humano. Un calor húmedo y denso me envolvió, como si abriera una habitación sin ventilación. Iluminé con mi lámpara, y lo que vi me heló la sangre. No había cajas de electrónica, eran jaulas. 4 jaulas grandes, metálicas, cubiertas con lonas negras. Una estaba vacía, las otras 3, no sé cómo describirlo, parecían personas muy delgadas, demasiado, casi esqueléticas. Estaban encorvadas, en cuclillas, con la cabeza baja y las manos amarradas con cinchos de plástico. No hablaban, no se movían, solo respiraban. Uno de ellos, el más cercano, me miró sin levantar la cabeza.
Tenía los ojos abiertos, fijos. No era miedo, era resignación. Me alejé de golpe, cerré la puerta, puse el candado de nuevo y vomité junto a la llanta del tráiler. No sabía qué estaba transportando, pero entendí en ese momento que no era mercancía. Eran personas, personas secuestradas, traficadas, usadas como algo más que humanos. No regresé al tráiler, me metí al baño de la gasolinera y me quedé ahí como 20 minutos. Cuando salí, una camioneta negra estaba estacionada al lado del tráiler. 2 hombres bajaban. Uno tenía gorra y chamarra militar, el otro hablaba por radio. No los había visto llegar, ni siquiera escuché el motor. Me escondí entre los camiones de la fila de carga. No sé cómo no me vieron. Los observé abrir la caja, revisar algo y luego subirse de nuevo a la camioneta. En ningún momento me buscaron. En ningún momento preguntaron por el conductor. No se llevaron el tráiler, lo dejaron ahí. Cuando se fueron, me acerqué. La caja estaba abierta otra vez, vacía. Las jaulas seguían allí, pero vacías. No me quedé más tiempo. Me subí a la cabina, dejé el motor encendido, tomé mis cosas y me fui. Abandoné el tráiler ahí, a la mitad de la madrugada, en esa gasolinera. Caminé hasta un paradero y tomé un autobús de regreso al centro. Dejé mi celular en el asiento. Me compré uno nuevo al llegar. Jamás reporté el abandono del tráiler. Nunca contacté a la empresa. Nunca volví a hablar con nadie del medio. Me salí del transporte. Hoy vendo comida en un puesto ambulante cerca de la central de abasto. Cada que veo un tráiler blanco de doble caja, me invade una punzada en el estómago. A veces, en la madrugada, cuando escucho el freno de aire de uno de esos monstruos al pasar cerca, recuerdo los ojos de ese hombre dentro de la jaula. A veces, creo que sigue mirándome. Cuando uno pasa tantas horas al volante como yo, comienza a notar cosas que otros no ven. Pequeños detalles, rutinas, cambios en la carretera. Yo llevo más de 15 años manejando tráiler, transportando todo tipo de mercancías desde el norte del país hasta la capital. Ya conocía de memoria cada curva, cada gasolinera y cada peaje de la autopista México-Querétaro. Por eso lo que me pasó no tiene explicación lógica, o al menos no una que me deje dormir tranquilo. Todo empezó una noche entre semana. Eran cerca de las 3 de la mañana y ya llevaba más de 8 horas manejando sin parar. Me tocaba entregar carga en Tlalnepantla y decidí no detenerme en San Juan del Río como usualmente hago. Iba con buen tiempo, el tanque lleno y un termo con café caliente. A esa hora, la carretera estaba prácticamente vacía. Solo de vez en cuando me cruzaba con otro tráiler o algún coche solitario que pasaba como fantasma entre los espejos retrovisores. Conduje con música bajita, intentando mantenerme despierto, repasando mentalmente la ruta. Sabía que pronto tenía que pasar el peaje de Palmillas. No era un tramo que me preocupara, derecho, sin curvas peligrosas, bien iluminado. Pero al acercarme noté algo que me hizo fruncir el ceño. El letrero electrónico que normalmente anunciaba la caseta estaba apagado. Pensé que era una falla técnica, no sería la primera vez. Pero mientras me acercaba, noté más cosas raras. Las luces a lo largo del peaje estaban encendidas, sí, pero había algo raro en ellas, como si parpadearan ligeramente. Además, no vi ningún otro vehículo, ni autos adelante, ni luces detrás. Llegué a la caseta y reduje la velocidad. Había 5 carriles, pero solo uno abierto. El semáforo estaba en verde y la pluma levantada. Me pareció extraño, porque a esa hora siempre hay al menos un operador y aunque uno pase con tag, por lo general hay vigilancia. Pero esta vez no vi a nadie. No había cobrador, ni cámaras visibles, ni personal de caminos y puentes. Nada, solo silencio. Frené por completo. Bajé el vidrio y asomé la cabeza por si veía movimiento en la garita. Ni una sombra. Toqué el claxon 2 veces. Nadie respondió. Entonces me bajé del tráiler. El aire estaba raro, denso, no frío, pero sí pesado. No se escuchaban grillos ni el zumbido eléctrico típico de los postes. Nada,
solo el ruido del motor del tráiler. Me acerqué a la ventanilla de la garita. Estaba vacía, totalmente vacía. No había computadora, ni silla, ni siquiera el ventilador pequeño que siempre tienen ahí adentro. Era como si esa caseta nunca hubiera sido usada. Algo me dijo que volviera al camión, pero la curiosidad me ganó. Caminé entre los carriles. Todas las garitas estaban igual, vacías. La única que parecía activa era por donde había entrado, pero no había explicación de por qué la pluma estaba levantada. La infraestructura estaba entera, sí, pero daba la sensación de estar abandonada desde hacía mucho tiempo. Regresé a la cabina con un mal presentimiento. Cerré el vidrio, me ajusté el cinturón y seguí adelante. Pasaron 10 minutos, luego 15, y entonces me di cuenta. El GPS no avanzaba. Estaba marcando que aún no pasaba el peaje. Volteé hacia el retrovisor. Nada, ni luces, ni casetas, ni siquiera señalización, como si no hubiera pasado por ningún peaje. Apagué y encendí el GPS. Igual, me marcaba que aún no llegaba al punto de cobro. Y lo peor es que la carretera no cambiaba. Era como si estuviera dando vueltas en el mismo tramo una y otra vez. Mismo tipo de señalamientos, mismas vallas metálicas, el mismo letrero de "no se detenga". Comencé a ponerme nervioso. Aceleré un poco. Revisé mi celular. Sin señal. Decidí detenerme en la orilla, poner las intermitentes y bajarme para revisar el GPS manual del tráiler. Apagué el motor, abrí la compuerta lateral y cuando bajé del estribo, escuché el sonido de un motor detrás de mí. Volteé en seco. Nada. Nadie. Me subí de nuevo al tráiler. Ahora el reloj del tablero marcaba las 2:23. Pero yo sabía perfectamente que ya eran más de las 3. Lo había visto al pasar la última gasolinera antes del peaje. Saqué el celular. Seguía sin señal. La hora no había cambiado. Encendí el motor otra vez y comencé a manejar más lento, atento a cualquier desviación o señal nueva. Pero era como si la carretera no terminara. En un punto ya no sabía si iba o venía. Vi un letrero a lo lejos. Pensé, por fin una señal, pero al acercarme, mi estómago se revolvió. El letrero decía, próxima caseta a 500 metros. Y era el mismo letrero que ya había pasado. Pensé que me estaba volviendo loco. Apreté el volante, los nudillos blancos del miedo. Entonces vi las luces. Ahí estaba la misma caseta, las mismas luces parpadeantes, la misma pluma levantada, pero esta vez había un tráiler detenido frente a mí, justo en el mismo carril por el que yo había pasado. Reduje la velocidad. Era un Kenworth, modelo viejo, azul, con las luces apagadas. La cabina estaba encendida, pero no vi a nadie dentro. Avancé despacio, colocándome detrás de él. Bajé el vidrio. El motor estaba encendido, sí, pero el conductor no se movía. Toqué el claxon. Nada. Volví a tocarlo, más fuerte. Entonces el tráiler azul comenzó a avanzar, pero a una velocidad lentísima, como si estuviera siendo empujado. Avanzó hacia la caseta y justo al cruzarla, desapareció. Desapareció. No giró, no aceleró, no se desvió. Se desvaneció frente a mis ojos sin dejar rastro. Pisé el freno con fuerza y sentí como todo mi cuerpo se tensaba. Me temblaban las manos. Me quité el cinturón, bajé de la cabina y corrí hacia donde el otro tráiler había estado. No había marcas de llantas, ni humo, ni huellas, nada. Miré la garita. Seguía vacía. Fue ahí donde algo dentro de mí se rompió. Subí al tráiler, cerré la puerta con seguro y comencé a gritar. No podía entender qué estaba pasando. Era como si estuviera atrapado en un bucle imposible. Tomé el celular otra vez. Ahora tenía señal. La hora, 4:55. Abrí el GPS. Estaba en el kilómetro 191. Y ahí fue cuando me di cuenta de lo más escalofriante. Ese peaje ya no existe. Lo demolieron hace más de 2 años. Y sin embargo, yo lo había cruzado. Varias veces. Seguí conduciendo hasta que vi un letrero distinto. Bienvenido a Tepeji del Río. Fue como si la carretera volviera a ser la misma de siempre, con coches,
Señalamientos normales. Una estación de policía federal más adelante. Me detuve ahí. Bajé del tráiler, me senté en una banca y no dije nada por casi una hora. No conté nada a nadie. Nadie me creería. Pero desde esa noche jamás manejo de madrugada, ni solo, y mucho menos paso por ese tramo sin alguien más en la cabina, porque juro que hay un peaje donde nadie cobra, nadie habla, y los que pasan por ahí a veces no regresan del todo. Soy Javier Ramírez, tengo 42 años y llevo más de la mitad de mi vida recorriendo las carreteras de México al volante de un tráiler. Mi esposa dice que tengo más recuerdos en el asiento del camión que en la sala de nuestra casa. Tal vez tiene razón, pero hay una razón más profunda por la que ya no manejo de noche y por la que cada que veo una pipa volcada en las noticias tengo que apagar la televisión. Todo pasó hace casi 3 años. Era un jueves. Recuerdo que me levanté como siempre, a eso de las 5 de la mañana. Salí desde San Martín Texmelucan rumbo a Apodaca, Nuevo León, cargado con casi 30 toneladas de rollos de acero. Una ruta común, sin mayor complicación. Iba a bordo del tráiler de la empresa, un Kenworth blanco, modelo viejo pero bien cuidado. La primera parte del trayecto fue tranquila. Paré en Querétaro a echar gasolina y a comprar un burrito en un Oxxo. Después seguí por San Luis, pasé Matehuala sin contratiempos. La idea era dormir en Saltillo y al día siguiente llegar al destino. Iba con tiempo, sin prisas. Fue cerca de las 8 de la noche cuando todo empezó a ir mal. Al salir del tramo de Los Chorros, esa zona de curvas antes de llegar a Saltillo, noté algo raro en el freno de motor. Lo sentí distinto, menos firme. Pensé que era mi cabeza, el cansancio, o tal vez la carga, que ya había estado empujando más fuerte cuesta abajo. No era la primera vez que sentía algo así, y muchas veces no es nada. Pero esa noche sí lo era. Cambié de carril para prepararme a bajar a menor velocidad. No quería forzar nada, pero cuando pisé el freno de servicio, no pasó nada. Volví a pisarlo más fuerte. Nada. Solté una maldición, activé el freno de motor completo. Apenas respondió. La pipa empezó a tomar velocidad, como si la gravedad hubiera decidido ignorar toda mecánica. Sentí cómo me jalaba hacia el abismo, aunque la pendiente apenas empezaba. El volante se volvió una herramienta inútil. Intenté no entrar en pánico, pero lo conocía bien. El tráiler ya no me obedecía. Lo siguiente fue instinto. Metí el freno de emergencia, pero apenas se escuchó un chirrido leve. Nada más. Iba a más de 80 kilómetros por hora en descenso, con una carga pesada, sin frenos, y de noche. Tragué saliva. Sentía la garganta seca. Empecé a hacer señas con las luces, pitando con todo lo que tenía. Alcancé a pasar junto a una camioneta y creo que el conductor notó mi desesperación, porque se orilló de inmediato. Pero la carretera no se detenía. Las curvas venían una tras otra y no tenía forma de frenarme. Entonces vi el letrero que decía, zona de frenado de emergencia a 1 kilómetro. Era mi única salida. El problema es que el siguiente kilómetro venía en curva, con pendiente y poco arcén. Si perdía el control ahí, me estrellaría contra el cerro o, peor aún, volcaría sobre otro vehículo. Con la adrenalina a tope, empecé a orillarme poco a poco, pero la pipa temblaba. Sentía el peso rebotar en los ejes. El remolque me empujaba como si fuera el que estuviera conduciendo. Apenas podía mantenerme dentro del carril. Y entonces vi las luces. Una fila de coches más adelante. Algo los estaba deteniendo. Una revisión, un tope, algo. No podía parar. Tenía que hacer algo. Fue entonces que me orillé por completo hacia la izquierda, saliéndome del carril. Iba a intentar pasar entre el muro y los autos. Fue una decisión desesperada. Cuando logré esquivarlos, apenas a centímetros de los retrovisores, vi las caras de los conductores. Había una familia en una SUV, niños en el asiento trasero. Uno de ellos me miraba por la ventana mientras yo pasaba con los dientes apretados, sin control de mi vehículo. No los toqué. Segundos después, vi la rampa de frenado.
Tomé el volante con fuerza y lo giré hacia ella. El tráiler subió. Sentí que me arrancaban los huesos de los brazos. Todo crujía. La carga rebotaba como si fuera de papel. Subí la pendiente de grava a toda velocidad. El motor rugía como si fuera a explotar. Pero finalmente la cabina se inclinó hacia atrás. El tráiler se frenó, temblando, con humo saliendo por debajo. Lo había logrado. Respiré, o al menos eso intenté. No podía mover las manos. Estaban aferradas al volante. La camisa me pegaba al cuerpo de sudor. Había salvado mi vida y la de muchos. Al menos eso creía. El problema comenzó después. Esa misma noche, la aseguradora envió una grúa para sacar la unidad de la rampa. El mecánico que llegó me pidió que firmara el reporte. Me aseguró que se había tratado de una falla hidráulica en el sistema de frenos de servicio. Suele pasar con estos modelos viejos, me dijo, sin emoción. Me fui al hotel con el corazón aún acelerado. Al día siguiente, cuando llegué a la empresa en Monterrey, me mandaron directo con el jefe de operaciones. Don Rubén era un tipo de palabra seca, siempre en camisa blanca, con el celular pegado al oído. «Estuviste a punto de provocar una tragedia, Javier», me dijo sin rodeos. «No fueron errores míos. Los frenos fallaron. No respondieron ni el freno de motor ni el de aire», contesté. El tráiler no tenía reportes de falla. El último servicio fue hace menos de una semana. Eso no cambia lo que pasó. Si no fuera por la rampa, me mato. Don Rubén me miró. Tenía esa cara de alguien que ya decidió algo y solo te está preparando para escucharlo. Vamos a tener que separarnos, Javier. No es personal, pero no podemos correr riesgos con operadores que no saben controlar sus unidades. Me quedé helado. ¿Cómo que no sé controlarla? ¿Crees que yo causé eso? No estoy diciendo eso, solo que no es la primera vez que reportas fallas en unidades que después resultan estar en perfecto estado. Me largué de ahí sin decir nada más. No valía la pena discutir. Pasaron los días. Me fui de regreso a Puebla con la vergüenza encima. Mi esposa me abrazó cuando llegué, pero yo no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, soñaba con las luces de los autos viniendo hacia mí. Veía los rostros de los niños en la sub. Y entonces, un día, uno de mis excompañeros me escribió por WhatsApp. «Revisamos los frenos del Kenworth que traías. Alguien los había manipulado». Me quedé sin aliento. Me pidió que no lo involucrara, que no dijera nada, pero me mandó una foto. El tubo de aire del freno principal estaba cortado y parchado con cinta negra, una cinta que no estaba en la bitácora de reparaciones. «Eso lo hicieron antes de que salieras», escribió. Fui directo a la fiscalía. Les conté todo. Mostré los mensajes. Me dijeron que investigarían, que era grave. Pero los días pasaron y no me llamaron. Unos meses después me enteré por otro trailero que el mecánico encargado del servicio en esa unidad había renunciado. Se fue sin despedirse, como muchos otros antes. Me quedó claro, no fue una falla. Alguien quería que ese tráiler no llegara. Pasó casi un año antes de que alguien se atreviera a contarme la verdad. Un ex supervisor, en una peda de madrugada, me confesó que ese viaje llevaba algo más que acero. Al parecer, el tráiler tenía una carga extra oculta dentro de los rollos. Nadie lo confirmó, pero varios sospechaban que era una operación paralela para mover algo ilegal. No sabían si eran armas, droga o solo dinero. Pero la instrucción era clara. Si el operador preguntaba o se desviaba del plan, no debía llegar. Yo me salí de ruta al parar más tiempo en Querétaro. Tal vez eso fue suficiente. Hoy en día trabajo como mecánico en un taller de camiones. No volví a manejar a larga distancia, ni de noche. Y cuando algún cliente llega con frenos sospechosos, me tardo más de la cuenta en revisarlos. Porque si algo aprendí, es que no todos los accidentes son accidentes. Algunos están planeados, solo que no todos sobreviven para contarlo. Yo no debería haber tomado ese turno. Era viernes por la noche y la empresa de transportes para la que trabajaba había tenido una cancelación de último minuto. Me llamaron cuando ya estaba en casa, listo para dormir.
pero ofrecieron el doble de paga por una entrega urgente desde una bodega en la colonia industrial Vallejo hacia una fábrica en Cuautitlán. La entrega tenía que hacerse antes de las 2 de la madrugada. Acepté por necesidad, no por ganas. Subí al tráiler pasadas las 11. Era una caja seca de 20 metros, con la cabina color vino ya bastante gastada. Me asignaron la unidad sin mucho contexto. Solo me dijeron que cargara y saliera lo antes posible. No había documentos del cliente, ni guía, ni destino firmado. Solo un número de GPS y un papel mal impreso con una dirección. La unidad ya estaba cargada. Todo estaba listo para salir. La bodega era vieja, de esas que tienen techo de lámina y el portón oxidado que chirría cada vez que lo abres. Un tipo sin uniforme me entregó las llaves y me dijo: «Tú nomás llévala, no te detengas». Eso fue todo. Ya en la cabina sentí un ligero mareo. El olor a humedad y metal viejo impregnaba el ambiente, como si alguien hubiera fumado ahí adentro durante años. Encendí el motor, programé el GPS y salí rumbo a la autopista. Desde el inicio, algo se sentía mal. La caja vibraba más de lo normal. No era una vibración mecánica, era más como si hubiera algo suelto dentro. Pensé en detenerme para revisar, pero recordé lo que me dijo el tipo de la bodega. «No te detengas». El doble de paga no era poca cosa. Tomé Insurgentes rumbo a la salida norte. Las calles estaban vacías. Pasé Tlatelolco, luego Lindavista, y ya para cuando llegué al periférico, la ciudad era solo un juego de sombras y faroles titilantes. Pero en el retrovisor noté algo raro. La puerta trasera de la caja estaba apenas entreabierta, muy leve, como si no hubiera cerrado del todo. Me orillé en una zona de descanso frente a una gasolinera cerrada. Bajé con la linterna para revisar. Caminé hasta la parte trasera del tráiler y sí, la puerta estaba mal cerrada. La aseguré con fuerza y le di un par de golpes a la chapa para probar que estuviera firme. Pero justo cuando iba a regresar a la cabina, escuché un golpe seco desde adentro. Algo se había movido dentro de la caja. Me paralicé. No podía haber nadie ahí. No debía. Subí de nuevo, más rápido de lo que pensaba que era posible a mi edad. Cerré la puerta, encendí el motor y aceleré. Ya no quería llegar, quería terminar. Tomé la autopista. El trayecto debía ser directo, recto y sin desvíos. Pero algo en el GPS cambió. La voz robótica dijo: «Recalculando ruta», y me indicó salir por un camino secundario cerca de Tepotzotlán. Me equivoqué al obedecer. La carretera era más angosta, con curvas y sin alumbrado. A cada kilómetro sentía cómo se intensificaba esa sensación en el pecho, como si algo estuviera mal, pero no podía identificar qué. Pasando un puente, vi una patrulla a un costado, con las luces encendidas. Pensé en detenerme y reportar el ruido extraño en la caja, pero la misma voz en mi cabeza repitió: «No te detengas». Seguí manejando. Faltando menos de 10 kilómetros, las cosas se salieron de control. Comenzó con el movimiento en la caja, primero leve, luego más fuerte, como si alguien pateara las paredes internas. El camión comenzó a vibrar violentamente, al punto de que tuve que bajar la velocidad a menos de 40. Encendí la luz de la cabina. El tablero parpadeaba. El GPS se apagó solo. Las luces interiores del tráiler titilaron, algo imposible en un vehículo de carga. Y luego lo escuché. Un grito, dentro de la caja. No fue una alucinación, fue claro. Un grito de hombre, largo, agudo, como si alguien estuviera siendo torturado. Frené en seco. El tráiler se detuvo en un camino de terracería, oscuro, con solo el sonido de los grillos de fondo. El corazón me latía en la garganta. No sabía qué hacer. Salir a revisar era impensable. No tenía cómo defenderme. Solo una linterna, el radio del tráiler y mis llaves. Encendí la radio. Traté de comunicarme con la central. Nada. Interferencia. En ese momento lo supe. Tenía que huir. No importa qué llevara la caja. No importaba el dinero. Algo estaba mal desde el principio. Bajé, pero no para revisar la carga. Corrí sin ver atrás.
Me escondí entre los matorrales al costado del camino. Desde ahí, a unos 20 metros del camión, observé. Las luces del tráiler seguían encendidas. El motor en ralentí. Todo parecía en pausa, hasta que las puertas traseras de la caja comenzaron a abrirse solas. No rápido, lentamente, con un chirrido casi insoportable. Y entonces, algo bajó. No pude ver bien qué era, pero tenía forma humana. Alguien, o algo, descendió de la caja y caminó hacia la cabina. Lo siguiente que escuché fue el sonido del motor revolucionándose. La unidad arrancó, lentamente, sin conductor. Yo estaba escondido, temblando, cubierto de polvo. El tráiler se fue, solo, por la carretera. Pasaron más de 2 horas antes de que me atreviera a regresar a la carretera y hacer señas a una patrulla. Me llevaron a la estación. Conté todo lo que sabía. No me creyeron del todo. Pero cuando revisaron las cámaras de la bodega, algo los hizo cambiar de actitud. Yo ya no estaba presente cuando vieron la grabación, pero uno de los oficiales se acercó después y me dijo: las cámaras mostraron al chofer huyendo. Saliste corriendo, sí, pero nadie abrió esa caja. Las puertas se abrieron solas y nadie volvió a ver ese camión, ni las placas, ni el GPS, nada. Desde esa noche, me negué a volver a conducir por la madrugada. Perdí el trabajo un mes después. Me dijeron que ya no podía confiarse en mí. Tal vez tengan razón, pero algo me dice que esa noche yo vi algo que no debía, que esa caja no estaba vacía, que llevaba algo más que mercancía, y que fui parte de algo que nadie va a reconocer jamás. Nunca supe quién me dio esa entrega. Nunca apareció el papel que firmé. Pero el camión sigue desaparecido. Dicen que a veces lo han visto en las cámaras de peaje, circulando sin chofer, como un fantasma de carga que nadie puede detener. Yo no quiero saber más. Solo quiero olvidar que por un momento fui parte de ese último viaje.